¿Qué tal? Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida, tu casa y tu familia. Amén. Vamos a ir al Evangelio según Mateo, en el capítulo 5. Y vamos a recordar qué está pasando por aquí. Los primeros discípulos de Cristo están siendo escogidos. Dios les dice, los haré pescadores de hombres, porque eran hombres trabajadores en la pesca. Y bueno, vamos a ver el ministerio, el comienzo del ministerio de Cristo. Y dice que la fama, dice, mira, en el 4:24 dice, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces Jesús estaba haciendo milagros por todas partes, ¿verdad? Y entonces la gente que estaba viendo todo esto le seguía. Multitudes, dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y Jesús, viendo que de repente todo el mundo le andaba siguiendo a él, dice que subió al monte y sentándose vinieron a él los discípulos, sus discípulos, y a ellos les enseñó cómo vivir esta nueva vida que ellos ahora habían abrazado, creyendo en Jesucristo, y cómo era el reino de Dios, y qué significaba, cómo habrían de vivir, qué es lo que había aún dentro de ellos mismos, que ellos ni sabían. Cuántas personas solamente vivimos por vivir. Por eso hoy en día se usa tanto el psicólogo, el psiquiatra, para que nos ayuden o les ayuden a entender qué tantas cosas pasan dentro de uno. Pero Jesús, ni Dios, ni Jesús ni Dios nos iban a llamar, ni iba a ir Cristo a morir a la cruz para que nosotros ignoráramos todas estas cosas y luego viniéramos a preguntarle a otra persona cómo debemos de vivir de acuerdo a aquello que está dentro de nosotros. Porque Él nos hizo y Él nos conoce. Nos conoce mejor que toda la psicología, creo yo, ¿verdad? No quiero, no quiero ofender a nadie. Solamente te quiero decir que Jesús se sentó con sus discípulos a enseñarles cómo habrían de vivir esta vida nueva para ellos. Y dice, son las bienaventuranzas. Dice en el versículo 3, bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, pleno, una persona plena. Y quiere decir que Jesús les estaba diciendo para comenzar a ellos, es el deseo de mi Padre y mío, que ustedes sean felices, que sean dichosos. Y te voy a dar las coordenadas para que tú seas dichoso, para que tú puedas vivir y Dios pueda reinar en ti y tú puedas pedirle al Padre y el Padre te va a dar, y que tú puedas vivir en las promesas plenas de Dios. Yo te voy a dar el secreto, ¿sí? Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado, dichoso, feliz, pleno, la persona pobre en espíritu. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir solamente una cosa. Con muchas palabras, pero una sola cosa. Esto quiere decir que tu vida, la vida de todo ser humano, consta de alma, cuerpo y espíritu. El espíritu nuestro
dentro, que Dios ha puesto dentro de nosotros. Dice, tiene que ser pobre. Tiene que ser pobre. Y te voy a tratar de explicarte para que tú me entiendas. Y yo sé que el Espíritu Santo va a dar luz a su palabra, no a la mía. Yo voy a tratar de explicarlo. Amén. La palabra dice que este espíritu, cuando está fortalecido, el Espíritu de Dios en ti o en mí, cuando es alimentado y fortalecido, porque está dentro de nosotros, está en la carne, ¿verdad? Y cuando yo fortalezco mi espíritu y me envaloro, me envalentono, lo fortalezco. Entonces yo argumento con Dios. Me pongo frente a Dios. Y cuando mi espíritu es pobre, entonces reconozco que yo en mi poder, no quiero mi poder en el espíritu. Yo quiero el poder de quien depositó ese espíritu en mí. No quiero que el Espíritu Santo esté empoderado físicamente, carnalmente, humanamente, porque entonces voy a echar mano en un momento determinado de ese espíritu que hay en mí y que yo he fortalecido con el poder de mi mente, de mi inteligencia, de mis experiencias, de mi juicio, y no de Dios, de su palabra. Entonces, dice aquí que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, ser pobre de espíritu debe de ser algo muy importante. Muy importante. Muy importante porque significa tomar posesión del reino de los cielos. Entonces, no cualquiera será, dice, porque de ellos es el reino. O sea, es mío el reino de los cielos, el reino de Dios. Que reine Dios en mí, tiene que haber un espíritu pobre, porque está en mi carne, está dentro de mí. Y no puede ser fortalecido con mi humanidad. En el momento en que, ahorita voy a dar unos ejemplos para que me lo entiendas perfectamente. Es muy necesario que entendamos esto, que le permitamos al Espíritu Santo nos lo revele para que no nos estorbe y y nos perdamos de este reinar de Dios en nosotros, ¿verdad? Que no sea por nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a ver a Moisés en Éxodo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 33 y versículo 15, cuando Dios le ordenó a Moisés que sacara a su pueblo. Dice, Dios le dijo que sal y mete a mi pueblo, lleva a mi pueblo a poseer la tierra prometida. Y Moisés, con un espíritu pobre, dijo, si tu presencia, en el versículo 15, Moisés respondió,
Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cuántas veces hemos tenido que llegar a tomar una decisión importante en nuestras vidas, y aunque no sea tan importante, y echamos mano de nuestra experiencia, de nuestra vivencia, y no echamos mano del consejo de Dios? Esto es el consejo de Dios. Aquí está todo. No hay nada que no esté aquí. Pero si mi espíritu yo lo tengo fortalecido humanamente, mi tentación y mi tendencia me van a decir qué voy a hacer. Pero si mi espíritu es pobre, es humilde delante de Dios, y yo quiero hacer su voluntad, yo voy a ir y voy a buscar esa respuesta a esa decisión que tengo que hacer. Y la voy a hacer creyendo que aquí está la palabra de Dios, aquí está la perfecta voluntad de Dios. Y Dios no se equivoca. Y todo va a salir perfectamente y la bendición de Dios va a caer sobre mi vida. Porque Él me va a guiar. Porque en mi espíritu yo no ostento pararme delante de Dios y decirle a mi vida lo que tiene que hacer. Porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, la agradable y perfecta a Él. Confiando que Él me va a dar solamente lo mejor. Porque Él tiene planes para mí. ¿Sí me entiendes? El pobre de espíritu es aquel que no pelea con la voluntad perfecta de Dios. Tú y yo no podemos decirle a Dios qué consejo nos va a dar. Pues entonces, ¿para qué le pedimos consejo, verdad? Es como la que trae el anillo de compromiso en el dedo y va y se posta ante el altar y le pregunta a Dios: Señor, ¿es tu voluntad que me case? Pues si ya lo traes el anillo, pues ya tú decidiste. No, el pobre de espíritu sabe a dónde ir por el consejo único y sabio de Dios. Isaías, el profeta Isaías, fue un hombre que reconoció el poder tan grande, el poder que revelaba a su vida su inmundicia. Y él dijo: Dios me va a matar, mis ojos han visto. Mira, vamos a ver en Isaías capítulo 6 y versículo 5. Mira lo que dice. Bueno, el versículo 1 quiero leerlo. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice el profeta Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y luego acá en el versículo 5, entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, un espíritu pobre reconoce lo que es. Sabe y reconoce el poder de Dios. Y sabe y reconoce sus limitaciones. No piensa que porque tiene cierta edad ya tiene cierta madurez y ya puede juzgar a los demás, siendo que Dios no juzga. Dios no juzga. Tus hechos quizá te van a juzgar delante de Él, pero eso ya no es tu problema. Y dice aquí: porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él reconoció, es el pobre de espíritu, reconoce quién es delante de Dios y quién es Dios delante de él.
No hay, no hay soberbia. Voy a hacer esto porque yo pienso, porque yo creo. No. Si eres un hombre inmundo, eres una mujer que falla todos los días, cómo pretendemos no dejar de ser para que Él sea en nosotros. Es necesario que yo mengüe, dijo Juan el Bautista, para que Él crezca. Eso es un espíritu pobre. Pero bueno, nosotros asociamos como una pobreza económica a, a una persona pordiosera. No, pobre en el espíritu, no altivo, reconociendo a Dios por sobre todas las cosas. Pedro reconoció su pecaminosidad delante de Dios. Es necesario, mira lo que dice Lucas 5:8. Bueno, el Señor quiere que tú comprendas. Lucas 5:8. Creí que ya estaban domadas. 5:8, estas páginas. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Cuando echaron las redes y habían estado pescando y toda la noche y no habían pescado, y Jesús les dijo, echen las redes. Y cuando vio Pedro cómo se llenó de peces, porque lo estaban saliendo del agua, cómo la barca ya no podía, entonces dijo Pedro, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque yo nunca hubiera creído esto de ti. Porque mis ojos están, mi mente está hecha loca porque yo pasé toda la noche tratando y tratando. Y tú me dijiste que echara la red y mira, y eso hizo sentir a Pedro y eso nos debe de hacer sentir a nosotros. El poder de Dios nos debe de manifestar lo mínimo que somos, lo poco que somos y lo mucho que Él puede llegar a hacer en nosotros. Teniendo un espíritu pobre, no podemos nosotros creer ni pensar que tú y yo podemos tomar decisiones, por eso nos equivocamos tanto. Por eso nos equivocamos tanto. Porque, bueno, es que no quiero poner ejemplos que no me vayas a entender. Yo te voy a dar unas poquitas características de una persona pobre en el espíritu. 1 Pedro 5:5. La persona es humilde ante sí misma. No es que vas a ser hipócrita y vas a estar con una carita de, oh, yo no fui, nadie me lo contó. ¿Sí? Yo no fui, fue Tete. No. Uno tiene que reconocer a solas, quién es Dios en mí y quién soy yo, aún en este mundo. El pobre de espíritu es humilde, aún delante de sí mismo. No necesita impresionar a nadie con alguna falsa humildad. Es reservado en su conducta y no es agresivo. Una persona humilde, una persona pobre en espíritu, no es exigente y no es altanera y no es agresiva. No hay necesidad. Porque Cristo en él, en esa persona, lo es todo. Porque las puertas se van a abrir cuando tú vayas con Jesús, cuando tu espíritu le dé lugar al Espíritu Santo, para que su poder
Dice la palabra de Dios, dice que en tus debilidades y en las mías, Él, Él se perfecciona. Él, Él te hace grande, te hace poderoso. Cuando tú tienes un espíritu pobre, que esa es la voluntad de Dios. Aquí está todo el consejo que tú necesitas. No tienes que alardear delante de nadie, ni quedar bien delante de nadie. Eso no lo hace. Si, su única voluntad de estas personas es hacer la voluntad de Dios. No es hacer la voluntad de uno, sino la voluntad de Dios. No busca ganar influencia con las personas, porque sabe que su Dios le va a abrir el camino. No tiene que. 1 Corintios 2, del 1 al, no sé, al 4, está hablando de esto, que la persona humilde, pobre de corazón, es la persona humilde y pobre de espíritu, es una persona que sabe con quién camina, sabe a quién lleva dentro de ella, de esta persona. Entonces es muy importante. El tiempo de una persona es tan valioso porque en realidad no es su tiempo, es el tiempo del Señor. Hay que pagar un precio, sí. No es nada más, pues soy humilde, ya soy pobre de espíritu. No, en cuanto tú más estés convencida de esta verdad, el reino de Dios va a ir, porque todas estas características hablan de un reino de Dios, una sabiduría de Dios. La sabiduría no puede, ay Dios mío de mi vida, disculpen. La sabiduría no puede venir de uno, no le es dada a los hombres. Perdón, yo no sé cómo quitar esta cosa, Dios mío de mi vida. Bueno, Dios es tan fiel. Es necesario desear este reino. No podemos vivir en la victoria y en la plenitud que todas deseamos cuando nosotros andamos en nuestros propios caminos. Es increíble lo que Dios quiere hablarnos y quiere transformarnos. ¿Queremos el reino de Dios en nuestra vida? Sí. Yo sí quiero el reino de Dios en mi vida. Yo quiero ser una persona con un espíritu pobre para que Él sea rico en mí. Y cuando yo tenga que tomar una decisión, no tengo más que venir aquí. No tengo nada que pensar. No hay nada en mí mejor que lo que Dios tenga para mí y para ti. El Señor te bendiga. Discúlpame por estas entradas, mi Cintia. Gracias, Señor. Gracias porque somos felices donde tú nos has puesto, Señor. Y una persona entiende que todo lo que le pasa a una persona pobre en espíritu, entiende que donde tú nos has puesto, Señor, tú vas a hacernos brillar. No por nosotros, sino porque tú eres. Porque nosotros hemos decidido creer que somos tu obra y que tú estás en nosotros. Negarnos a nosotros para que otros puedan ser felices. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esa es una maravilla. Eso no es normal. Eso no es normal en el ser humano, ¿verdad? Pero de Cristo sí. Y si Cristo está en ti y tú le reconoces, pues, Señor, muchas gracias.
Gracias por tu bendición, grande y poderosa. Gracias, Señor. Bendecimos a Israel. Bendecimos a nuestros amados, a nuestras amigas, a cada persona que te busca, Señor, de todo corazón. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele esto de tener un espíritu pobre y tener en nosotros tu reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de Dios, tuyo y mío. Dios te bendiga.